Ojo con esto, Televisa y Emilio Azcárraga han regresado de lleno para tomar el control absoluto de la selección mexicana. El día de ayer, en 2 de sus noticieros, criticaron las medidas que presentaron sus empleados John de Luisa y Mikel Arriola. ¿Por qué pasa esto? Pues tiene mucha cola. El mismísimo Emilio Azcárraga está buscando una revancha con algunos de los dueños de la Liga MX y John de Luisa le ha dejado de ser útil. De esto platicamos a continuación en Perfutbol. Ahora, por favor, ya que están aquí, si no lo han hecho, suscríbanse y vénganse a los comentarios, platíquenme qué les parecieron las medidas que presentaron John de Luisa y Mikel Arriola, pero platíquenme más que nada qué les pareció la arrastrada que le dieron a John de Luisa y a Mikel Arriola en Fútbol Picante y en La Última Palabra. Parece que fue castigo directo de Televisa que Mikel Arriola y John de Luisa particularmente fueran a pagar penitencia y quedaran exhibidos en estos programas. Se les vio como nunca se les había visto a estos dos directivos. Principalmente John de Luisa fue el más exhibido. Paco Gabriel de Anda lo dejó contra la pared y John de Luisa no supo qué contestar a la pregunta externa, más bien a la declaración que por primera vez se hace en un programa de fútbol de alto nivel, que Emilio Azcárraga es el que palomea todas las decisiones importantes en el fútbol mexicano. Y esto es muy interesante. ¿Por qué está pasando esto? Porque Emilio Azcárraga ha decidido volver a involucrarse de lleno en el fútbol mexicano, pero va a ser algo que nunca antes había hecho: estar presencialmente en una comisión del fútbol mexicano. Nunca antes Emilio Azcárraga había salido de las tinieblas y había sido parte de una federación o de una comisión en este caso, y Emilio Azcárraga va a ser el líder y probablemente la voz de mando, o seguramente la voz de mando en la Comisión de Selecciones Nacionales. Hay que recordar que el papá de Emilio Azcárraga se involucró por primera vez en el fútbol de manera muy exitosa. Trajo 2 mundiales a este país, hizo en su momento el estadio más grande de todo el mundo y tuvo una posición muy importante en la FIFA con Guillermo Cañedo White. Pero ahora Emilio Azcárraga, que él sí, este Emilio Azcárraga, el hijo del Tigre, es un verdadero aficionado al fútbol y ahora sí, después del fracaso de John de Luisa, se quiere involucrar. ¿Por qué digo que el fracaso de John de Luisa? Porque el mismísimo Emilio Azcárraga le ha quitado toda opinión deportiva a John de Luisa. John de Luisa va a ser un dirigente meramente administrativo. El anterior ciclo mundialista sí, John de Luisa era el mandamás de la Federación Mexicana de Fútbol. Controlaba lo administrativo, pero también controlaba lo deportivo. Él fue la pieza fundamental para que el Tata Martino llegara a dirigir a la selección mexicana. Él trajo a Gerardo Torrado como director de selecciones nacionales. Y sí, John de Luisa hizo una labor interesante en que Estados Unidos aceptara que México tuviera una parte mínima en el Mundial de la CONCACAF del 2026. Eso es la única palomita de John de Luisa. Pero Emilio Azcárraga se ha hartado y ha quitado de todo lo deportivo a John de Luisa, y él mismísimo va a ser el que va a tomar la última decisión sobre el técnico nacional. Va a ser el que va a tomar las decisiones importantes, relevantes en el tema de la selección nacional. ¿Y por qué les digo esto? Porque sucedió algo muy interesante, algo totalmente surrealista. Emilio Azcárraga criticando a su propia federación. Es decir, en los noticieros de Televisa el día de ayer se presentaron un par de editoriales donde se criticaban duramente y se hablaba de que eran totalmente innecesarias. Casi decían que era a tole con el dedo las medidas que estaban presentando John de Luisa y Mikel Arriola para rescatar el fútbol mexicano. Imagínense esto: Emilio Azcárraga, que puso a John de Luisa, que tenía a John de Luisa como presidente de la América y después lo mandó a ser presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, estaba criticando las acciones del mismísimo John de Luisa y de su secuaz Mikel Arriola.
Y esto pasa porque Televisa quiere todo el poder, pero aquí hay algo muy interesante. En la entrada les dije que Emilio Azcárraga se estaba guardando una revancha contra varios dueños de la Liga MX, que había dejado de ser este trato cordial con los otros dueños de la Liga MX, que se sabía que Emilio Azcárraga era el número uno, pero aún así Emilio Azcárraga tenía un trato afectivo con los demás dueños. En este caso, tomando como ejemplo los editoriales que se presentaron en los noticieros de Televisa, donde más se centraron era en el tema de la multipropiedad. Donde más críticos fueron era en que se resolviera el tema de la multipropiedad para 2026. Pusieron totalmente en duda las palabras de Mikel Arriola de que para el 2026 no iba a haber dueños con 2 equipos. ¿Y por qué hace eso Televisa y Emilio Azcárraga? Porque esta hay que dársela por buena. Televisa hace unos años había hecho un pacto con los otros dueños que tenían varios equipos de que se iba a disolver la multipropiedad, de que sí, era algo que era muy mal visto entre los aficionados. Incluso habían puesto en duda una final entre el América y el Necaxa, donde el América resultó ser campeón en tiempo extra. Eso había dejado muy mal sabor a Emilio Azcárraga y eso era una polémica constante entre los aficionados. Aquí el problema es que el único que cumplió fue Emilio Azcárraga. Emilio Azcárraga sí se deshizo del Necaxa y se quedó solamente con el América, y los demás dueños que tenían varios equipos no cumplieron. Es más, se multiplicaron, y de los demás dueños el principal dueño fue Jesús Martínez de Grupo Pachuca, que no solo eso, no solo le bastó con tener a León y a Pachuca, sino que siguió comprando equipos en la Liga de Ascenso. Después salió Orlegui, que terminó comprando al Atlas después de que tenía el Santos. Jorge Han, que tiene a Tijuana y a Querétaro. Los dueños con varios equipos se multiplicaron y dejaron exhibido y dejaron como tonto a Emilio Azcárraga, que fue el único que cumplió con la multipropiedad. Pues aquí va lo interesante. Emilio Azcárraga, utilizando ese tema de la multipropiedad, los tiene agarrados de ya saben dónde. Con ese tema, Emilio Azcárraga va a tomar el control total de la selección mexicana y se va a involucrar de lleno en el fútbol mexicano. Esta es una noticia muy importante, más allá de lo que presentó John de Luisa, que ya no le sirve a Emilio Azcárraga más que en temas administrativos. Televisa, con su dueño, toma ahora sí el control total de la selección mexicana y va a buscar la revancha principalmente de Grupo Pachuca y de Grupo Orlegui, que lo traicionaron en el tema de la multipropiedad. Y sí, Jauría, esto es lo verdaderamente interesante que está pasando con el tema de John de Luisa, Mikel Arriola y sus medidas para salvar al fútbol mexicano. Lo interesante es que Emilio Azcárraga ha salido de las tinieblas, ha salido de la oscuridad y va a tomar el control y va a ser la voz cantante de la selección mexicana y seguramente de la Liga MX. Pero lo más importante es la selección mexicana, que el proyecto del 2026 tiene que salir exitoso porque ellos fueron los principales gestores para que Estados Unidos nos aceptara como anfitrión de este mundial. Y así llegamos al final del video. Díganme qué piensan de este tema, los leo en los comentarios. Si no se han suscrito, recuerden hacerlo. Si les gustó este contenido, no olviden compartirlo. Nosotros nos vemos en el próximo Perro Fútbol.